Episodio 26 de la segunda temporada de nuestro podcast Majestuoso Te Habla. Vuelvo después del obligatorio parón de la Semana Santa. No es porque yo sea de comerme los santos, sino que intento respetar los días festivos para tener como esta cosa que hace que todas las semanas quiera sentarme un ratito a grabar el podcast, porque no lo veo ni como trabajo ni como rutina. Y al cortar, esto es como cuando entrenas o haces cualquier cosa y tomas 2 días de descanso y luego te apetece más, pues mantener esa llama viva. Una vez dicho eso, también tengo que ser sincero contigo, y es que si la semana pasada hubiera habido podcast, esta semana no lo habría hecho porque llevamos unas semanas complicadas a nivel personal y esta última semana fue especialmente dura, pero la vida sigue, hay muchas cosas bonitas y compartir magia es parte de lo que me llena a nivel personal, emocional, y echa gasolina ahí al motor, no diésel porque ahora está muy caro, gasolina de la que sea, para seguir ahí aumentando revoluciones. Te cuento alguna de las cositas en las que estamos con la tienda y con los Secret Files, porque ya sabes que esto lo hacemos de Magia Studio y la página secretfiles.es. Desde la tienda me tienen que llegar novedades esta semana. Tengo alguna cosita guapa que nos dejaron los amigos de Yard del Magic cuando pasaron por la tienda esta semana. Una pizarra de estas whiteboard, de estas de Vileda, que se imprime sola. O sea, que no que se imprime sola, vamos, que tú pones en el móvil y aparece ahí pintado, que es la releche y me tiene fascinado. La tenemos para poner en la web esta semana y además justo coincide con que en las cosas que queremos lanzar yo tengo un proyecto que hice para mí, que de hecho voy a comercializar solo porque el que hice para mí creo que funciona lo suficientemente bien y queda estoy tan contento con ello después de todos los prototipos que no lo tenía ni en mente fabricar porque a veces un poco rollo, tiene muchos pasos, pero que me gusta mucho. Y es que hablé además de ello, no de este objeto, sino de la rutina del uno por delante hace unos cuantos podcasts y me fabriqué para mí una pizarra de Mental Epic, la de Hans Fetch, esta del uno por delante que se hace normalmente con 6 recuadritos, ¿no? Y se escriben en los 3 de arriba y los 3 de abajo, que ya Marco muy bien recomienda en el Puerco Sabio quitarlos de abajo, que a mí me parece que son, igual que lo dice Marco, o sea, que yo hablo de las palabras del maestro, que los 6 cuadritos son un desastre, porque hacen que se escriba a veces de más, y lo que queremos en ese juego es que quede muy claro que las escrituras son antes de lo que diga y que no se nos vea escribir la misma información que se va a ver escrita por nosotros después revelada. Y yo me monté una que parece como un portafotos o como un marquito para pintar en Vileda, como para hacerte unos sketches y estas cosas, y lo estoy utilizando y depuré un poco el sistema de fabricación para poder hacerlo. Iba a decir en masa, pero no en masa, sino en las pequeñas tiradas que acostumbramos nosotros. Y cuando volvamos a estar Asturias, creo que a estar en Asturias, creo que intentaré hacer una tirada de ello. Esta semana por fin lanzaremos el Animalario, el juego de magia infantil que lleva tanto tiempo anticipado. Y también Eden está terminando de montarme un mazo de postales para poder hacer unas secuencias de mentalismo grandes, que al principio lo voy a hacer en tamaño carta, pero creo que en postal va a quedar guapo y tengo algunas ideas. Así que por ese lado vamos tirando. El libro de mentalismo sigue viento en popa a toda vela. Y en los Secret Files empecé el curso de plata-cobre con una rutina de Milton Kort que me encanta y es la que utilizo siempre como ejemplo de las bondades de la moneda plata-cobre. Es una transposición con un pase ingeniosísimo y súper engañosa. Milton Kort es un tío que iba a decir que reivindico, pero no demasiado, pero es interesante. Si en algún momento te cruzas con su libro, explica algunas cosas rutinadillas, tiene ideas muy buenas, de alguna forma varias pasaron como al jugar colectivo, así que no nos suena como a súper novedoso, pero merece la pena. De alguna manera todas esas cosas merecen la pena. Y con eso, ¿por qué el amor a tipo con un nombre como Milton Kort? O sea, no digo por el nombre, sino alguien que puede resultar una gota en el océano del conocimiento mágico, un mago americano de los años 70 y 80, que es muy importante, que muchas veces pasa desapercibido y nos queda ahí en el infinito, perdido, ¿no? Como pasa con tantos otros. Me viene bien como para reenganchar con
el primero de los temas del que te quiero hablar hoy. Juanda de Ciudad Real me echó esta semana un capote proponiéndome un tema para hablar en uno de los podcasts que me viene muy bien porque cae en algo que había reflexionado. Pensaba al principio dejarlo para más adelante, pero como eso, necesitaba como hablar también de algo positivo y divertido y que además me dejara divagar y perderme un poco. Hoy me vas a tener que perdonar si me pierdo un poco y en algún momento lo que digo se vuelve obtuso, contradictorio, lo que sea. Por eso, porque no estoy yo en los días más frescos, pero aún así quiero meterme en camisas de once varas. Bueno, volviendo a eso, el tema que me proponía era cómo adentrar a un novato aprendiz de YouTube en la riqueza de los clásicos y tener curiosidad por los grandes autores de la historia. Es algo que a mí me toca en la fibra más sensible porque es intrínseco a lo que hacemos, ¿no? Es decir, me pongo hasta como de esto que no me salen las palabras de golpe para decírtelo. Es un fundamento de cómo gestiono el contenido de los Secret Files. Las personas que estéis en la plataforma sabéis que me obsesiona el contar lo bonito que es eso y lo que se disfruta. Es también por lo que hacemos el Cuélebre, elijo muchos de los juegos que recuperamos con la tienda, que hago reinstrucciones de juegos que nos llegan con a lo mejor otros detalles clásicos, pero la realidad no solamente está en el por qué lo hago, sino en qué es lo que ocurre y cómo lo dibujo yo. No sé si será algo que todo el mundo pueda ver de la misma manera, pero quiero compartirte mi punto de vista. A mí me da la sensación de que no es negativo, o sea, no quiero juzgar en esto nada, ni decir de repente esto es negativo y ponerme abuelo cebolleta. Es decir, cuando nosotros hacíamos esto todo era mejor y la magia era mejor, porque no necesariamente, yo creo que esto es algo que ocurre siempre, cada vez en un sistema de medios diferente, ¿no? Antes se haría viendo la tele, lo que salía era lo que hace todo el mundo, y como hablamos hace unas semanas, todo el mundo hizo el Chop Cup porque se lo vio Don Alan en la tele, ¿eh? Que tampoco aquí antes era la biblioteca, la gente iba a la biblioteca de Alejandría y luego salía después muy reflexionada. Esto siempre es exactamente igual y será siempre exactamente igual. Solamente es un término en el que nos tenemos que reconciliar. Es verdad que todos nos encontramos muchas veces y es normal con una gran corriente del acercamiento a la magia, tanto de gente que está empezando como de gente que lleva mucho tiempo, que se guía principalmente por lo que acaba de aparecer hoy, por el interés de hacer lo que acaba de ver hoy. Ya sea porque lo vieron en Fulas, porque lo vieron en Got Talent, porque lo subió alguien a Instagram, porque se hizo viral un vídeo de alguna manera. Por cualquiera de estos motivos, es el único interés es desentrañar el secreto de ese conocimiento al que no han podido llegar y en un 10% de los casos hacerlo. Y dentro de ese 10%, en un 5 de los casos, hacerlo con alguna variante un poco diferente, así que con lo cual casi todo el que tal solamente va a saber el secreto y otros fusilarlo tal cual y un grupo pequeño pues variarlo, quizá perdiendo también algo que no tienen por qué saber, que es porque se tocaron. Nosotros lo decimos a veces desde el punto de vista en el que ya nos dieron todas las leches que nos tenían que haber dado, ¿no? Desde el punto de vista del respeto a la autoría y a la no copia. Pero la cosa es, ¿por qué ocurre esto? No ya en el desconocimiento del que se inicia, sino en los que llevamos más tiempo. Esa me parece que es la que puede ser una reflexión más adecuada. Y yo creo que es porque en nuestra figura de magos convivimos dos personas distintas. En todas las figuras, en todos los humanos, conviven muchísimas personas distintas. Y aquí digo dos, pero podrían ser 40. Uno es el nuestro yo de inicio. Es el espectador que fuimos y que de alguna manera siempre queremos volver a ser. Generalmente cuando empezamos a hacer magia, esto ocurre porque vimos algo en algún sitio y nos fascinó, nos engañó muchísimo y quisimos desentrañar el secreto, ya sea porque lo descubriéramos nosotros, porque lo investigáramos en un lado, porque viéramos en un vídeo a alguien haciéndolo o porque la persona que nos hizo el juego nos lo contara inmediatamente después. Pero hubo ese chute de dopamina que da el no saber, el querer saber y el descubrir. Y el descubrir no implica el entender,
no implica el hacer después, no implica el investigar, no, 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 solo es el descubrir. El descubrimiento siempre, de forma natural y de forma completamente positiva, implica un chute de dopamina, bien gordo. ¿Qué pasa? Que no es difícil mantenerse en la corriente de ese chute de dopamina. Solo tenemos que garantizar que mantenemos un nivel de ignorancia, y no voy a usar ignorancia en un sentido peyorativo, simplemente de desconocimiento, que a veces parece que ignorante es el que quiere, vamos a mantener un nivel de afición limitado a algo que nos permita ver todas las semanas fulas o estas cosas sin tener una base de conocimiento suficientemente grande como para que casi todo o todo nos resulte transparente o nos cambie el nivel de apreciación a otro de que voy a hablar después que quizás sea más pausado, puede que incluso para algunos menos emocionantes, para otros mucho más emocionante, y nos deje siempre competir y volver a activar a ese espectador, que va sabiendo un pasito más, pero al no haber visto la imagen lejana o el mapa de lejos, de la misma forma que lo hacemos con los espectadores, la misma técnica en dos contextos distintos puede engañarnos. Y entonces podemos querer desentrañar. Y con desentrañar tener la sorpresa. Y realimentar ese bucle de la dopamina, de la alegría, del simple desentrañamiento del misterio como lo que nos motiva. Como, como cualquier cadena de este tipo, puede propagarse ad infinitum y a nosotros corresponde el querer salir o no de esa línea. En cierta medida, yo entiendo que es natural para mucha gente y perfecto mantenerse en ella, no tiene ningún problema. Quizá a algunos nos resulte un poco más frustrante porque a esto le acompaña el mercado. Ese siempre es el problema de casi todas las cosas, ¿no? Y es mucho mejor consumidor el que quiere el chute de dopamina, que sabes lo que le tienes que dar, que el que busca otra cosa. Y a mí me parece que eso siempre empapa mucho, pues, las novedades de la magia, el cómo se publicita, el cómo se vende todo, y a algunos, pues igual nos quita un poco o hace que otra gente a la que querríamos escucharle otras cosas nos veamos obligados a escucharles ese tipo de asuntos. Si bien ese personaje es fantástico, claro, el espectador es una parte de la que no queremos renunciar, nuestro yo espectador. Y ese yo espectador de inicio puede quedarse ahí o también podemos decidir que pase a una madurez un poco diferente. De la misma forma que ocurre, que parece que la analogía de esto va de cajón, o sea, que es que está casi cayendo cual cascada, rompiendo en el suelo y desbordando todo de tal manera que lo entiendas de forma automática en una relación personal humana, de pareja o de lo que sea, ¿no? Que al principio lo que necesitas es la dopamina del día siguiente, pero luego puedes reconducirla a otro tipo de emociones que puedan tener la misma intensidad. Pero, como siempre, hay que querer pasar esa frontera. A algunos de nosotros, los que nos gusta más ver la magia clásica o no la magia clásica, incluso ver las cosas. Yo es que no sigo, tengo que reconocer que yo no sigo mucho los programas de la tele ni estas cosas que tienen de magia, ni me interesa demasiado desentrañar secretos. Esto es una cosa particular que cada uno tiene y te lo digo un poco a nivel personal para que sepas que todo lo que diga también está mediado un poco por mi perspectiva, que si no te diría todo esto como sentando misa, pero yo sé que tengo también a veces una visión un poco particular. A mí el que me gusta muchísimo que me hagan magia y no saber cómo va, pero no siento una gran necesidad de saber cómo va algo que no conozco. Salvo que la explicación sea tan edificante que toque ya para mí esa otra fibra de la sensibilidad, no sé, siento que ya sé cómo funcionan muchos secretos, que mi curiosidad quizá vaya por otro lado. Me gusta mucho que me hagan magia, que me engañe, y me gusta mucho que me la expliquen. Eso sí, pero eso es porque me gusta mucho la conversación, me gusta que me la explique el que me la hace, porque me gusta que carril de pensamiento y me gusta la conversación de magia y me gusta el estímulo de aprender, pero no es relacionado puramente con el secreto, creo que tiene que ver más con la interacción de la sinceridad de la comunicación con el que me lo quiere contar, si eso se puede entender de alguna manera. Sin embargo, ese espectador con esa dopamina, en un momento dado, claro, hay que ver
cómo leches invitamos a la posibilidad, que no empujamos, a la necesidad de dar el paso a otro tipo, a un disfrute de lo que estamos viendo menos centrado en el desentrañar o en estas cosas, y sino más bien en el disfrute tranquilo de las pequeñas alegrías de la vida. No sé si me explico. A mí, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿no? De una cosa muy tonta con un juego que siempre digo que no me gusta mucho, pero luego como todo el mundo estudió a rabiar, que es el Triunfo. Siempre veo como la gente como, ay, este tipo de nuevo de Triunfo, ¿qué tal? Y a mí la mayoría no me dicen especialmente mucho, ni me interesa mucho saber cómo van, aunque luego siempre terminas sabiéndolo porque por estar lo sabes, ¿eh? Que tampoco es que diga yo que me quiera hacer oídos sordos, pero que normalmente no me aportan mucho porque no encuentro yo como cuál es la chispa, que para mí no es el saber algo que no sabía, sino la chispa que empuja esa nueva creación, entonces no la encuentro. Sin embargo, siempre fue para mí, y lo pongo como uno de esos hitos de gran descubrimiento, de ese placer que va por otro lado, el día que en uno de los DVDs de Tom Sony, que también está en su libro explicado, libro increíble, contaba, mira tú, para que te des cuenta de cómo cambia el disfrute de algo, contaba la verdadera mezcla de Triunfo que utilizaba Vernon en vez de la pull-through que explica en el Estrellas de la Magia, sino esa push con la transferencia de la carta. Para mí, de repente, no aprendí a hacer algo nuevo. El método era el mismo, lo que ocurría era exactamente lo mismo, pero ese detalle tocaba una fibra más pausada de mí, con una fascinación mucho mayor, porque me daba cuenta de que Vernon se planteaba en la vida real ir un pelín más allá en la sensación de la mezcla y cómo había encontrado una forma muy orgánica de transferir una carta de un paquete al otro durante la mezcla, y además tenía la otra alternativa sencilla, y me parece que hay una gran poesía simplemente en la profundización sobre ese pequeño detalle de Vernon, en oírlo después de Tom Sony, ¿no? Del descubrir que lo que ya sabía no era exactamente así, porque para mí ese sí que era un gran secreto. Claro, la cosa es caer, iba a decir, no, cambiar un disfrute por ese otro. Yo invito al que tenga el otro a explorar también las mieles de este. No quiero obligar ni quiero decir que es mejor, ¿eh? Pero me parece que puede ser un camino menos sorprendente en cada uno de los pasos, pero en el que encuentres sorpresas mucho más gratificantes y empieces a disfrutar el carril con otros ojos, diría yo. Pero ¿cómo se consigue esto? Esa era la pregunta, un poco lo de Juanda, ¿no? Porque ahora me estoy perdiendo un poco en ello. Y, y bueno, y en ese camino te planteaba eso, que tenemos nuestro yo espectador, que hay que ver cómo cultivar, y luego está nuestro yo mago, que es el que hace, que es el que, pues quizá en algún momento dado, pues no busque en el ver y el sorprenderse, sino en el crear y en el hacer. Son dos personajes muy distintos. Uno es el que actúa en reacción a lo que ve, y otro es el que ya está, con lo que ya sabe, hace sus nuevas cosas. Normalmente, claro, lo que pasa es que como tenemos muy activado el yo espectador, el yo mago, pues se limita un poco a mantener vivo al otro, pues un poco haciendo o ensayando o no ensayando. Eh, Sin embargo, hay un momento en el que la cosa cambia, que es, yo creo que es cuando descubres una investigación o un camino de ver algo que no conocías, no le pides nada, pero empiezas a dejar que te vaya dando. Yo, en mi caso, y esto es una cosa que yo creo que ya he dicho más veces, uno de los libros que marcó ese camino fue el Emsley y el Estrellas de la Magia, yo creo principalmente. Porque en los dos casos no me encontraba con cosas que no supiera hacer, porque es verdad que ya me habían llegado muchas cosas sobre todo del Estrellas, pero sí la belleza, que tampoco era de primera mano, y eran estas explicaciones más limitadas y también un poco más duras,
Pero el ver los juegos, esos que cómo eran de verdad, ¿no? Y luego, claro, con el tiempo descubres que de verdad no eran así, porque Vernon hacía las cosas diferentes y eso lo descubres en el Chronicles. Luego, cuando lees el Slytherin Annotated, te das cuenta de que cambian otras cosas, pero parte de la belleza del camino está en apreciar cada uno de esos pasos que se producen en términos diferentes. Pero, como te decía, el momento en el que te paras en esa versión original y no estás buscando la más nueva y empiezas como a entender las palabras de uno y de otro y empiezas a ver, es que el Estés de la Magia es muy buen libro en ese sentido, ¿no? Porque tienes a varios magos con varios juegos y empiezas a interrelacionar el pensamiento de unos con el pensamiento de otros y eso ya te lleva a querer ver. Luego, claro, a partir de ahí, como la diferencia que te pide el cuerpo ya no es que alguien te sorprenda o te haga algo nuevo, sino entenderlo, que ya son cosas completamente distintas. Porque yo no quiero saber cómo funciona un juego, quiero entender cuál es la palabra, iba a decir mecánica, pero no es mecánica. Eh, ¿Cuál es el organismo que está detrás? Para poder decir una cosa más compleja, que es hay un cerebro, unas manos y un background de la creadora o del creador de ese juego en un contexto y en una época que hacen que esa pieza sea así y no pueda ser de otra manera. Y el querer indagar en eso y el entender las soluciones de repente hace que las sorpresas pasen de la parte de la sorpresa al misterio, si lo queremos ver un poco en esos términos de Hitchcock retomados por Carroll, ¿no? Pasa de la sorpresa al suspense. Y otro ejemplo para mí de este caso, y son como estas invitaciones un poco de cómo se hace, no lo sé cómo se pasa, luego daré alguna hipótesis, pero un poco puedo decir como ejemplo personal qué cosas me llevan a mí. Uno de esos momentos también para mí, ajá, o momentos bellos en los que te das cuenta de que nada del querer ver algo nuevo va a superar a la emoción de entender algo anterior, fue cuando hice el estudio de las versiones clásicas del agua y el aceite, que partía de la de Marlo de Cardician, Vernon, Caps Pollock, Ascanio y Tamariz, un poco que fueron los que elegí yo como, como diferentes hitos del plot general, que luego también es como muy divertido cuando uno decide hacer cómo te planteas tú esa línea, ¿no? Luego con los dimes y diretes de podemos ir a los Oigan Queens, tipo Roy Walton, a los que tienen otras historias, todos, bueno, María Santísima. Pero hay un momento muy interesante que es en el que se hace, si no me equivoco, en la de Vernon, la segunda fase. Tú la ensayas y te das cuenta de que es rarísima, que no sé cuánto, pero te das cuenta de que ¿por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué es tan obtusa la enseñada? Y es porque está todo perfecto para una Emsley, pero Vernon todavía no conocía la Emsley o la Ghost Count, como se llamaba en aquel entonces, ¿no? No había llegado todavía a la cuenta Emsley. Y cuando tú la metes te das cuenta de que acabas de ver ese arrollamiento del paso de la historia, acabas de ver esa necesidad previa donde estaba la simiente, cómo la cumple Emsley y cómo después puedes afrontarlo desde el punto de vista. El placer que yo creo que termina produciendo el ver eso y el entenderlo, claro, no es tan eh, golpeador, o sea, no te viene tan de frente como lo otro. Sin embargo, como decía eso de Relevant, ¿no? La caricia más suave cala más profundo o algo así, pues cala un poco más profundo. Y de alguna manera tenemos también que invitar a entender esos otros tempos, esos otros ritmos, el zeitgeist del momento, porque a mí a veces también me da pena que me dicen, oye, es que el mago de este tipo era más coñazo, porque tal, y hay veces que decir, hombre, claro, es que si igual estás viendo un vídeo de un mago de los años 70, haciendo un ritmo de los 70, quizá si por poner cualquier caso de estos, ¿no? De un mago, vamos a poner una década, los 70, 80, ¿no? Es lo mismo, para poner unos símiles un poco diferentes en cuanto al ritmo. Nosotros lo vemos y lo estamos comparando con el tipo que sale ahora y te cuenta una mandanga ahí en el Fulas y hace ritmo y hace los chistes y parece que se aprendió las TED Talks y todas estas cosas, pero no nos damos cuenta de que claro, que el momento del otro es diferente y que cuanto mayor sea nuestro placer por el disfrute simplemente del arte puro de un momento, se va a hacer más fácil, porque si ves una película de un thriller actual,
pues comparado a uno de esa época, como yo que sé, La conversación de Coppola, ¿no? Que es más o menos de esos tiempos. Pues el ritmo es totalmente distinto. O parece que voy a hablar solo de Jim Hackman, o una película más de acción que también de la época como French Connection, ¿no? El ritmo es completamente distinto, pero es mucho más parejo a la actuación de ese momento. O sea, si te gusta el, ¿cómo decir? Las películas de esa época, es más fácil que te enganche también el entender la magia de la época, de la misma forma que ocurre con la literatura o con la música, que también tenemos que empezar a aprender a ver esos detalles. Por eso a mí me gusta tanto, por ejemplo, ver esas actuaciones clásicas, porque les pido otro tipo de cosas y veo, o uno poco a poco va aprendiendo a ver lo que es nuevo en una época que para nosotros ya es antigua. Claro, que dices tú, joder, esto me suena todo a coñazo, pero si tú sabes lo que había justo antes de eso, ¿no? Tú dices, yo sé cómo era la magia, o no lo sé, lo intuyo, o lo voy a aprender un poco, cómo es la magia de los 60. Cuando veo la de los 70, veo el disfrute de descubrir qué es lo que antes no se hacía y en ese momento aparece. Y eso nos cambia un poco el chip. Para mí, una forma de entrada fantástica a hacer esto, yo creo que un poco con lo que hablaba con Juanda o lo que me preguntaba Juanda, ¿no? Es que yo diría que la mejor forma para alguien entrar a eso es coger y verse los programas de Tamariz que están en YouTube por ahí y disfrutarlos con la relajación de no querer ver nada más que como si se ve en una peli, el aprender a ver magia como el que ve una peli. Y también tenemos ahora encima la suerte de que está el canal de Carlos de Banti, que nos da mucha magia en castellano, y de repente cambiar un poco el chip a la hora de verla. El sentarse tranquilamente a ver esos asuntos como si fuera una película, sin juzgar, solo dejando que eso vaya calando. Entender, dedicarle un tiempo a una época, verlo tranquilamente. Y luego cuando veas dos veces a magia de un tipo y digas, esto me gusta, pues verte más cosas suyas. Yo me doy cuenta de que muchos no magos que vienen a la tienda, que son gente que no, que es aficionada a la magia como espectadores, son más sanos en esa relación que nosotros. Que a lo mejor me dicen, no, yo me veo todos los programas esos de los 80, me veo a la band, se saben los guiones, les gustan otras cosas porque eh, los vieron como pelis y no pensando en sacarles otra cosa. Y al final terminan teniendo un disfrute más sano, habiendo visto cosas más clásicas y teniendo quizá menos conocimiento formal, pero sí mucho conocimiento como adquirido de fondo. Y en ese mismo sentido, creo que una de las cosas también en las que caemos es en pensar que siempre lo nuevo es mejor y es el mejor acercamiento. Yo estaba escuchando un podcast de videojuegos que me gusta mucho, que se llama Nivel Oculto, y hablaban de diferentes, que además por eso me enganchaba con esto de ahora y me venía bien, porque lo escuché el otro día saliendo a correr. Hablaban de los mejores juegos para acercarse a diversos géneros de videojuegos. Y es una gente que a mí me gusta mucho, me parece que además son muy inteligentes, que analizan muy bien lo que hacen, pero me chocaba que todas las recomendaciones que hacían eran muy modernas. No hablaban de un género que es el survival horror y recomendaban para empezar, yo creo que un juego que se llama Crowcanty, que es bastante nuevo, tiene un par de años, y yo pensaba, no, hombre, no. Al menos un Resident Evil 1 remakes, si quieres, que aunque ya esté un poco más adaptado, los videojuegos se hacen remakes de juegos, entonces se adaptan un poco para dar mejores opciones de calidad de vida. Pero entenderlos desde el disfrute del origen, ¿no? No necesariamente ir a la cosa más amable y más moderna, porque también eso, el primero que veas o por dónde empiezas a estudiar, va a ser, y esto también lo digo como consejo, el disparador de cómo veas todo lo que ocurre a partir de ese momento. Si alguien quiere empezar un survival horror, yo le diría que apriete un poco ahí las patinas y se haga un Silent Hill 1, que aunque sea ahora más duro que la leche, el disfrute es bueno. Y te puedes hacerlo en un emulador y hacer saves ahí todo lo que quieras y está. O los remakes del Resident Evil 1. Pero bueno, volviendo a la realidad de lo que estamos hablando, eh, creo que a veces también como una invitación, el estudiar la primera versión nos va a ayudar a apreciar la cadena de acontecimientos quizá con otros términos, nos dé otra educación diferente. Y ya casi cerrando, pues lo que te decía del salto, ¿no? En el momento en el que tú pierdes a ese espectador, dejas de ser ese espectador porque dejas de correr
justo un pasito por detrás del desconocimiento, ¿no? Tú intentas que tu conocimiento esté solo un pasito por delante para que puedas llevar la nueva sorpresa y decides que no, que quieres aprender y saber en profundidad, claro, ese espectador cada vez va a estar más lejos y se va a convertir en otra cosa. Pero es como abrir una puerta a un universo infinito, ¿no? Lo que hay detrás de la puerta del empezar a investigar es tan vasto, inabarcable, disfrutable, experimentable, investigable. Te va a decir tantas cosas sobre ti misma o ti mismo como te puedas querer imaginar. Y es donde está para mucha de la gente que llevamos ya más tiempo en esto o de otra manera, un camino de autodescubrimiento, que es una puerta que hay que pasar, pero que poco a poco te va a pagar. Es que quizá es lo que tenemos que contar y yo creo que una de las cosas que, yendo otra vez y para cerrar con la idea de Juanda, es que todos los que nos gusta la magia tenemos que cuando hablemos de magia, hacerlo con toda la pasión, explicando lo bonito que es algo clásico y si alguien se me acerca en la tienda y me pregunta por el último juego de no sé cuánto, si yo le puedo hacer el primero y que explicárselo y contarle lo leche que es eso, lo increíble que es, de dónde viene, cuál fue el año en el que se publicó. Imagínate que vienes y me dices, me enseñaron esta historia. Yo te puedo decir, mira, no, esto es de no sé quién, la versión original es de aquí, que está tututún, es la leche, mira qué bonito. Y si tú eres capaz de vivirlo de esa manera, es mucho más fácil que la otra persona al menos tenga la puerta abierta a entenderlo así y luego ya que haga lo que quiera para un lado o para el otro. Con esto ya no te doy más la turra. Te agradezco, como todas las semanas, que me acompañes en estos ratitos y estas divagaciones y nos vemos, nos oímos sobre todo la semana que viene.